Hola, bienvenidos al podcast Impuestos para Todos, donde hablamos de temas fiscales de manera clara y sencilla. Yo soy César Ramírez. Comenzamos. Hola estrategas, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast. El día de hoy vamos a platicar acerca de las particularidades de la sociedad anónima. Sabemos que existen diferentes tipos de sociedades, sociedades mercantiles, sociedades civiles. Y en esta serie de varios capítulos que vamos a hacer a lo largo del podcast vamos a estar platicando de las diferencias que existen entre tipos de sociedades. Digamos que las más comunes son las sociedades anónimas o SAs, sociedades anónimas promotoras de inversión o SAPIs, sociedades de responsabilidad limitada o SDRL, SAS, sociedades por acciones simplificada o sociedades civiles. Entonces hay una diferencia en la particularidad de del tema jurídico y corporativo de esas sociedades. Entonces vamos a platicar un poquito de ellas para que pues las conozcamos, sepamos qué diferencias tienen unas de otras y pues que al final cuando vayamos a constituir una pues constituyamos la que mejor se nos acomode a nuestro escenario o a nuestra condición, ¿verdad? Entonces vamos a empezar platicando por la sociedad, digamos que es la más común, que es la sociedad anónima. La sociedad anónima es una sociedad mercantil, que significa que va a hacer actos de comercio, actos definidos como lucrativos, es decir, busca la ganancia. Y lo primero importante a definir, que ya lo he dicho en otros podcasts, esto cuando hablamos de este tipo de sociedades, pues también estas sociedades las llamamos empresas o personas morales. Entonces, pues cuando hablemos de una sociedad anónima, estaremos hablando de una empresa o de una sociedad mercantil o de una persona moral, que es una sociedad anónima. Entonces, este tipo de sociedades tienen varias particularidades que ahorita vamos a ir platicando de ellas, pero la principal de ellas es que, o bueno, una de las principales es que tienen personalidad jurídica y patrimonio propio. ¿Qué significa eso? Yo creo que es muy importante para empezar a definir las diferencias. La personalidad jurídica significa que literalmente es como una persona, es decir, que tiene derechos y obligaciones como si fuera cualquiera de nosotros humanos que estamos en este país. Eso significa que tiene una personalidad jurídica, es decir, que esa sociedad, ese ente, esa cosa que creamos, que realmente pues no es tangible, ¿verdad? Pero a final de cuentas, para efectos jurídicos, sí va a tener una personalidad. Por eso existe o hemos visto que cuando usamos sociedades anónimas, pues la sociedad anónima se puede contratar, puede vender, puede deshacer, puede hacer cualquier cosa esa sociedad porque tiene una personalidad jurídica propia. Digamos que en el mundo del derecho es un humano más, es una persona más que está en el mundo jurídico. Entonces esa personalidad le va a poder apoyar a que la sociedad sea completamente diferente a la personalidad de los socios, porque sabemos que este tipo de sociedades pues se van a conformar por socios. Entonces los socios normalmente son personas físicas, personas sí humanas, pero a final de cuentas cuando creamos esta sociedad, digamos que es una tercera persona, pensando en que tenemos dos socios, personas físicas. Cuando creamos esta sociedad se hace una tercera persona, es completamente diferente de los socios. Si bien los socios pudiéramos decir de manera coloquial que son sus papás, pero esta persona, este hijo de esas personas es una persona diferente, es una persona que tiene patrimonio diferente, que tiene una personalidad diferente. Entonces los problemas de los papás o los problemas de los socios no le van a llegar a la empresa y los problemas de la empresa no le van a llegar a los socios porque son personas diferentes, ¿sale? Entonces esa es la principal o primera característica que tiene este tipo de sociedad. Y la otra es que tiene un patrimonio propio. ¿Qué es un patrimonio? Pues son los derechos y obligaciones que tienen las personas, ¿no? Si yo hablara de mi patrimonio personal, pues tengo a lo mejor un coche, una casa, dinero, no sé. Entonces ese es mi patrimonio como personal, mi patrimonio mío de César. Pero también las empresas tienen su propio patrimonio, tienen sus propios activos, sus propios pasivos, su propio capital. Entonces ese patrimonio no es de los socios, no le pertenece. Digo, si le pertenece pudiéramos ir de manera indirecta, pero a final de cuentas ese patrimonio le pertenece a la empresa y es completamente ajeno a los socios, ¿sale? Entonces, primeras características, tiene personalidad jurídica propia, significa que es una persona diferente de los socios, y patrimonio propio, que significa que no se van a confundir el patrimonio de una persona con la de su empresa. La otra parte importante también a resaltar es que tiene una responsabilidad limitada hasta sus aportaciones. A veces pensamos que hay una sociedad que así se denomina sociedad de responsabilidad limitada y pensamos que es la única que tiene una limitación en la responsabilidad, pero no. La sociedad anónima también, aunque no tenga en su nombre que tiene una responsabilidad limitada, sí la tiene esa responsabilidad limitada hasta las aportaciones de los socios. ¿Qué significa eso? Que por ejemplo, si yo entré como socio a una empresa y yo aporté 100,000 pesos a esa
empresa, pues que mi responsabilidad se va a limitar hasta esos 100,000 pesos. Es decir, si la empresa llega a caer en quiebra, llega a caer en bancarrota, pues me van a quitar máximo 100,000 pesos. Aunque yo tenga en mi patrimonio personal 10 millones, 100 millones de pesos, lo único que me van a poder quitar son esos 100,000 pesos que yo aporté, porque mi responsabilidad está limitada hasta ese momento. Hay ciertas ocasiones o ciertos supuestos donde sí se pueden brincar esa responsabilidad limitada, hay ciertas condiciones, que digo, ya lo abundaremos en otro capítulo, pero existen ciertas, pero no es la regla. Pues en la regla es que la responsabilidad de los socios únicamente está hasta lo que aportaron. Yo aporté 100,000, pues si pierdo 100,000. No se van a meter con mi patrimonio, ¿vale? Entonces vamos a platicar así ya de las características de las sociedades de la sociedad anónima. Primeramente que nada, esa sociedad no tiene límite de socios. Es decir, sí tiene un mínimo, que son 2 socios. Cuando menos tienen que ser 2 socios. En México vamos a hablar en siguientes capítulos de una sociedad que se llama Sociedad por Acciones Simplificada, que esa es la única que nos permite tener un solo socio, pero está un tanto limitada. Pero este tipo de sociedades, las sociedades anónimas de responsabilidad limitada, SAPIs, esas no tienen un límite de socios. Es decir, tienen un mínimo que son 2 y máximo pues las que ustedes quieran, ¿no? Entonces la SA no tiene un límite de socios. Entonces vamos a ver pues que cuando menos siempre forzosamente requiere a 2 personas. Otra cuestión importante y que todavía sigue existiendo como un mito es que hay un capital mínimo de 50,000 pesos. No, sí existía hace varios años un capital mínimo que era precisamente en esta sociedad de 50,000 pesos, pero ya se reformó tiene muchos años, más de 10 años que se reformó, y ya no existe un capital mínimo para las empresas. Entonces yo puedo comenzar una empresa con 5,000, 10,000, 15,000 pesos, lo que yo estime necesario. Entonces no existe un capital mínimo para poder comenzar a operar la empresa. Y hablando también del capital, pues existe empresas que son de capital fijo o de capital variable o de ambos, pues. ¿Qué significa esto? Cuando constituimos una empresa, pues normalmente tenemos que darle dinero pues para que pueda operar, porque ya dijimos que es una persona diferente de nosotros. O sea, si somos 2 socios, que pensemos que los socios de patrimonio tenemos cada uno 1,000,000 de pesos, pues ese 1,000,000 de pesos lo tenemos como patrimonio de los socios, pero no es de la empresa. Entonces a la empresa tenemos que darle cierto dinero para que sea de la empresa y la empresa pueda operar a lo que se va a dedicar, ¿no? Porque la empresa se puede dedicar a lo que ustedes quieran, hacer una ferretería, hacer una empresa de electricidad, hacer una empresa de servicios. Entonces esa empresa requiere pues tener dinero, tener un capital. Entonces pues normalmente se fija un capital fijo, que es el capital con el que vamos a iniciar, por así decirlo. Entonces pensemos que le fijamos un capital de 100,000 pesos, ¿no? Entonces ese va a ser un capital fijo. Pero también podemos ponerle que la empresa va a ser con un capital variable. ¿Qué significa esto? Que además del capital fijo va a tener un capital que se va a poder estar moviendo hacia arriba o hacia abajo sin tantas formalidades. Es decir, que podemos, por ejemplo, fijar un capital fijo, valga la redundancia, de 100,000 pesos, y el capital variable pues se va a estar moviendo. A lo mejor un día yo le aporto 1,000,000, a lo mejor luego mi socio le aporta 3 millones, pues luego a lo mejor le sacamos 1,5. Entonces, cuando tienen este apellido que ustedes han visto en las sociedades que dice SA, que es las iniciales de sociedad anónima, SADCB significa que es de capital variable, y lo que significa es que va a poder subir o bajar el capital sin mayores o sin tantos, digamos, burocracia para efectos de estas aportaciones, ¿no? Entonces, la mayoría de las empresas casi siempre tienen este apellido, este tipo de sociedades, las sociedades anónimas, sociedad anónima de capital variable, porque pues uno lo deja así, digamos que a lo mejor no lo voy a ocupar al inicio, pero si en algún momento requiero aumentar el capital, pues lo dejo para que se pueda estar aumentando sin tanta formalidad. Entonces, esa es una particularidad. Ahora, cuando creamos una sociedad anónima, la sociedad anónima pues va a recibir ese capital, pero la sociedad va a entregar algo digamos, en contraprestación de ese capital. Y lo que va a entregar esta sociedad se denominan acciones. A lo mejor habremos escuchado que las acciones de la empresa o las acciones de la sociedad, estas acciones son unos títulos, literalmente son unos documentos que van a darle el poder a la persona que los tenga para ser la dueña de esa empresa, ¿no? Entonces las acciones se van a fijar el monto de las acciones como mejor le convenga a los socios. Las acciones pueden costar 1 peso, 5, 10, 15, 100, 1,000, los que ustedes quieran. Entonces normalmente se les pone 1 peso, 100 o 1,000, o sea, en múltiplos se ponen así. Entonces no existe, de hecho yo siempre recomiendo que se ponga con un valor de 1 peso. Ahorita les platico por qué. Entonces podemos poner el valor que queramos a esas acciones. Entonces cuando yo, por ejemplo, pensemos que le fijamos el valor de 1 peso a las acciones. Entonces cuando yo llego a la empresa y yo digo que voy a aportar
aportar 100,000 pesos a la empresa, pues la empresa me va a entregar en remuneración, por así llamarlo, por darle un nombre, 100,000 acciones, una acción por cada peso que yo metí. Entonces yo voy a ser el dueño de 100,000 acciones. Si tengo otro socio que es dueño de otras 100,000 acciones y son todas las acciones de la empresa, pues significa que somos dueños del 50%. Yo tengo 100,000 acciones, él tiene 100,000 acciones. Si yo tengo 100,000 acciones y mi socio tiene 200,000 acciones, pues él es dueño del 66% y yo del 33%, ¿no? Entonces, en ese sentido se pueden fijar los valores que ustedes quieran y cada socio va a poder comprar las acciones que el socio quiera, ¿no? Entonces, esas acciones, esos títulos, digo, ya están un poco en desuso, que malamente, ¿no? Porque las acciones a final de cuentas tienen que existir documentalmente. Si alguien que nos está escuchando tiene una sociedad y no tiene los títulos accionarios, se le llama, que son literalmente hojas donde dice el nombre de la empresa, las fechas de constitución, de registro, cuántas acciones hay en circulación, quién es el administrador único, o sea, vienen varias, o consejo de administración, vienen varios datos importantes en esa acción. Si no tiene esas acciones, es importante que se acerquen con su abogado corporativo a que les emite esas acciones, porque esas acciones son importantísimas que se tengan, porque realmente es como ustedes van a demostrar que son socios de la empresa. Hace muchísimos años sí se usaban mucho más, entonces yo te aporto, me das mis acciones, o sea, me entregas mis acciones. Es como si ustedes ahorita compraran un coche y no les dieran la factura del coche, pues es la que ampara que soy dueño del coche, ¿no? Entonces es lo mismo acá, o sea, a veces pensamos que en el acta, como en el acta constitutiva dice que yo soy socio con eso, no, o sea, digo, sí dice ahí, pero si yo no tengo mis acciones, no es suficiente para que yo pueda demostrar que soy el socio. Entonces es importantísimo que tengamos esos títulos accionarios, ¿vale? Entonces esas acciones lo que me van a dar van a ser derechos y pueden ser diferentes tipos de derechos. Digamos que los 3 derechos más comunes que tienen las acciones es el derecho a voz, derecho a voto y obviamente el derecho a las utilidades. El derecho a voz, ¿qué es? El derecho precisamente a que me escuchen en la asamblea. En la asamblea de accionistas nos vamos a juntar quienes tenemos acciones de la empresa a decidir precisamente el futuro de la empresa, hacia dónde va, hacia dónde camina. Entonces, pues si me dan derecho a voz, yo tengo derecho a literalmente pedir la voz y a decir lo que mi derecho convenga, ¿no? Yo opino que nos vayamos por acá, yo opino que invertamos en esto, yo opino que hagamos esto. Pero ese derecho a voz únicamente, pues literalmente es para que me escuchen, para que me den el permiso de hablar. Porque luego viene el derecho a voto. El derecho a voto, digamos que es mucho más importante, porque el derecho a voto al final es el que me va a permitir sí tomar una decisión dentro de la asamblea, porque la asamblea de accionistas se va a juntar y obviamente va a haber diferentes tipos de asamblea para lo que se vaya a decidir, pero normalmente o en la mayoría de los casos se vota por mayoría, es decir, y mayoría de que no es de personas, es de acciones, porque puede que tengamos a 100 personas que tengan entre todas esas 100 personas un 10% de la empresa y una sola persona tenga el 90% de la empresa. Entonces, aunque 100 personas hayan votado por que no, si el que votó que sí es del 90%, con eso se toma la mayoría. Aquí lo que importa son las acciones, no el número de personas que hay. Entonces, aquí la parte importante pues son los acciones con derecho a voto, porque son las que sí me van a permitir decidir en la asamblea de accionistas si nombramos a cierto administrador o si al consejo de administración, al comisario, los emolumentos que se le van a fijar a ellos, va a aprobar los estados financieros, el reparto de dividendos. Entonces todas esas datos o todas esas decisiones que se van a tomar se toman con votos. Entonces si mis acciones únicamente tienen derecho a voz, pues entonces yo debo de saber que yo no voy a poder votar nada, ¿ves? Literalmente yo voy a estar como espectador nada más viendo a ver qué votan los demás y yo tengo que pues estar nada más a la expectativa a ver qué decide, ¿no? Que digamos pudieran ser, digo, no es el caso de todas, pero digamos que un ejemplo muy claro serían las acciones de la bolsa de valores, ¿no? Si yo ahorita compro acciones de Facebook o de Tesla o de lo que ustedes quieran, pues esas acciones no me dan derecho a voto, ¿verdad? O sea, me dan derecho a voz si acaso, y obviamente pues dependiendo de mi participación, ¿no? Pero si yo voy a la asamblea de accionistas anual, pues probablemente no van a preguntar a mí que si quiero o no quiero repartir dividendos, ¿no? Y aunque me pudieran tener derecho a voto, mi derecho a voto pues será del 0.00001%, pues literalmente mi voto casi no contaría, ¿no? Entonces, bueno, en las sociedades, digamos, normalitas, en las sociedades que existen, en las pymes, pues el derecho a voto es muy importante, porque también si yo tengo un socio o si yo voy a meter socios a mi empresa, pues yo tengo que ver si les voy a dar derecho a voz o derecho a voto, porque a veces cuando no estamos bien asesorados, resulta que meto unas personas a mi empresa, les doy acciones con todos los derechos, pues yo sin saber, les doy acciones con todos los derechos, y si la persona sabe y entiende, pues me puede quitar ciertas prerrogativas, incluso me puede quitar de ser administrador, me puede quitar, o sea, si entre mi socio
socio y yo aportamos, por decir un número, 200,000 pesos, y luego llega una persona y dice, no, yo le meto a tu negocio 2 millones de pesos. Árale, qué padre, sí, sí te acepto. Y lo meto como accionista, pues imagínense, me van a aventar a mi socio y a mí nos van a aventar a un 10%, menos de un 10%. Él se va a quedar con un 80 y tantos, 90 y tantos por ciento. Entonces, pues con eso él va a tomar las decisiones y de repente un día va a decir, pues convoco asamblea, yo la convoco porque tengo la mayoría y yo voto porque se vayan ustedes como el consejo de administración y yo pongo a nuevos consejeros. Pues entonces, si yo no le entiendo a esto, si yo no me asesoro bien, pues puede que pierda el derecho y que pierda mi compañía, ¿verdad? Entonces, por eso es importantísimo que veamos qué tipo de derechos tienen mis acciones, pues en su caso para ejercerlas. Y obviamente pues el derecho a las utilidades, al derecho a las utilidades que tenemos cuando somos socios. Si yo soy dueño del 30% de la empresa y si la empresa decide repartir dividendos, pues de esos dividendos me va a tocar a mí un 30%, ¿no? Porque soy el dueño de ese 30%. Entonces también aquí puede existir acciones se le llaman de que no tengan voto o tengan voto restringido. Ya platicábamos que esas acciones, ¿sabes qué? Pues sí puedes votar o puedes votar nada más en ciertas cosas. También se pueden dar ciertos derechos de veto. ¿Qué es el derecho de veto? Pues es cuando yo quiero como bloquear, por así decirlo, alguna decisión, que mis socios tomaron una decisión, pero a mí sí yo tengo ese derecho de veto. Y si sabes que esa decisión yo la paro de manera unilateral, entonces ese derecho me puede servir para eso. También se pueden fijar mecanismos en las propias acciones en caso de empate, porque llega a pasar a veces cuando los socios empezamos, que somos socios 50 y 50, pues sí, pero nunca nos ponemos a ver que hay más allá y que puede haber varios problemas más allá, y que si llegamos a tener un problema entre mi socio y yo, y él quiere irse por un lado y yo por el otro, si tenemos 50 y 50 vamos a atorar la empresa porque yo digo que sí, él dice que no y no hay un mecanismo de desempate. Entonces sí, siempre desde un inicio siempre les digo, cuando estemos constituyendo la empresa, cuando todavía todos somos amigos, hay que poner las cosas feas sobre la mesa. Oye, ¿qué pasaría si esto? En caso de un empate, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Quién va a decidir? Entonces todas esas cosas tienen que fijar desde antes, porque ya cuando está el problema ya es muy difícil que alguno de los dos quiera ceder. Entonces eso se puede hacer en las acciones desde un inicio. También se le pueden poner a las acciones ciertos mecanismos. Hay dos que son conocidos cuando nos dedicamos al tema de la compra-venta de acciones de compra-venta de empresas, que es el tag along y el drag along. Cuando hablamos del tag along es cuando tenemos que pensemos que estamos dos socios, uno al 90% y yo al 10% a lo mejor, ¿no? Entonces, en ese caso, pensemos que el socio mayoritario, el socio que tiene el 90%, decide vender. Y ¿sabes qué? Pues yo voy a vender mi participación de las acciones. Entonces, pues yo como minoritario, pensemos que él dice, pues es que yo ya encontré un buen cliente, entonces pues voy a vender mi participación. Y yo pues me voy a quedar con el 10%. Yo no sé quién es el nuevo socio, yo no sé si me conviene ser ese nuevo socio al 10% de una persona que ni conozco. Entonces se pueden fijar desde un inicio condiciones para efecto de que en algún momento, si yo tengo el 10% y mi socio mayoritario decidiera vender, entonces a mí me tiene que juntar en las mismas condiciones. Es decir, él no va a hablar por él solo, él me tiene que llevar con él, por así decirlo, ¿no? Si sabes que vas a vender, sí, pues yo me voy contigo y en tus mismas condiciones. Porque imagínense que yo voy a comprarle el 90% a esta persona. Entonces yo le digo, ok, te compro a ti el 90%, digamos a 10 pesos cada acción. Y a tu minoritario, pues a final de cuentas, como él pues va a estar ahí en la empresa, pero no me va a hacer como mucho ruido ni mucho desorden, pues ahí lo dejo o le compro las acciones muy baratas, pues porque es el 10%, o sea, a lo mejor no me interesa. Entonces el minoritario probablemente se quede en una condición de desventaja, pues. Entonces él puede decir, ¿sabes qué? Pues sí, pero vamos haciendo un acuerdo de ahorita de que si tú vendes, yo me voy contigo en las mismas condiciones. O sea, te van a comprar a ti a 15 pesos la acción, a mí también me compran a 15 pesos la acción, porque si a mí me dejas, o sea, si negociamos por aparte, pues tú tienes el 90%, tú puedes negociar un mejor precio que yo, que nada más tengo el 10%, ¿no? Entonces eso es referente al tag along. Y luego existe otro que se llama drag along, que es que cuando un comprador decide comprar la mayoría de las acciones, los minoritarios están obligados a vender. Es decir, si llega una persona a decirle, ¿sabes qué? Pues yo te compro, pero te voy a comprar el 100% de la empresa o el 99.9% de la empresa. Te la compro, pero nada más así. Entonces, si a lo mejor yo soy minoritario y yo quiero ahora sacar ventaja y decir, ok, pero si quiero, o sea, si la otra persona el 90% dice, sí me conviene vender, yo sí quiero vender mi 90%, pero me obligan a que venda el 100%, entonces me tendría que convencer a mí, minoritario, ahora es al revés, ¿verdad? Él me tendría que convencer a mí de venderle. Y a lo mejor yo, como sé que si yo no le vendo, se le cae a él el trato, pues yo me pongo mis moños, ¿verdad? Le digo, no, pues ¿cómo te van a pagar? A 15, no, pues yo quiero a 50 pesos mi acción. Y si quieres, y si no, no. Entonces yo le puedo bloquear esa operacional. Entonces también desde un inicio se le puede poner donde si a mí me van a comprar, tú también estás obligado a vender. O sea, te obligas también a tener una venta, porque no por tu culpa, por tu 5%, por tu 3%, nos vamos a parar de hacer una operación, ¿verdad?
Entonces, ese tipo de mecanismos se pueden trabajar también para efecto de que tengamos, como les digo, las cosas claras desde un inicio. Ahora, también es importante saber que las acciones se le llama de libre circulación. ¿Qué significa eso? Que si, por ejemplo, decíamos, yo llego y aporto 100,000 pesos a la empresa y me van a dar 100,000 acciones. Si el día de mañana yo me aburro de la empresa, pues que una opción que tengo yo es decirle a la empresa, oye, empresa, sabes que ya no quiero mis 100,000 pesos, mejor mis 100,000 acciones, mejor regrésame mis 100,000 pesos. Entonces, pues eso se puede hacer, pero se tendrían que poner de acuerdo los socios a aceptar esa reducción de capital. Entonces, pues a lo mejor los socios dicen, sabes que no sé, no te voy a regresar dinero porque ya la empresa ni dinero tiene, no te vamos a regresar ese dinero. ¿Qué puedo hacer yo? Incluso antes de ir a venderle, yo puedo ir a vender mis acciones, porque las acciones, decíamos, son títulos, y por eso es importantísimo que yo tenga esas acciones, porque esos títulos yo puedo ir a venderlos, empeñarlos, donarlos, cederlos, enajenarlos, hacer lo que yo quiera con esos títulos. Entonces, a menos de que en el acta o en alguna asamblea hayamos puesto algún tipo de mecanismo de protección o de freno a la venta, pero si no hay ningún mecanismo, son libres de circulación. Es decir, yo mañana a mi vecino le digo, oye vecino, te vendo 100,000 pesos de acciones, órale, te las compro, y al día siguiente él llega a la empresa a decir, oye, sabes que ya soy el nuevo dueño de estas acciones, quiero que me inscribas en el libro de accionistas. Entonces ya vengo yo, a lo mejor si es el dueño del 50% o del 51%, pues ya soy el nuevo dueño, y ahora a partir de ahorita yo mando en la empresa, ¿no? Entonces, eso es importante que sepamos, que las acciones son para circular, o sea, están hechas literalmente para venderse a la hora que queramos. Entonces, pues si yo no quiero que eso llegue a pasar con las acciones que tienen mis socios, pues se pueden fijar pactos para efecto de que primero me las ofrezcas a mí, o que no se las vendas a tal persona, o que te las tienes que dar cierto tiempo. Entonces es importante pues que se fije eso desde un inicio, ¿no? Porque de manera general o de manera natural, las acciones son para circular, son para venderse. Entonces, bueno, nada más aquí ya regresándome a que les decía que yo casi siempre recomiendo que sea con un peso, las acciones de un peso. ¿Por qué? Porque luego se hacen aportaciones después de bienes muebles, bienes inmuebles a la sociedad. Entonces, pues cuando hacemos una aportación de un bien inmueble, normalmente se hace a través de un avalúo. Entonces el avalúo dice que el inmueble cuesta tantos pesos, pensemos 1,847,320 pesos. Entonces, si yo tengo las acciones en 1,000 pesos, no me van a llegar, no me va a cuadrar exactamente porque no fue un número cerrado. Entonces tengo que hacer o una aportación o quitarle acciones. Entonces, cuando son de un peso, pues está muy sencillo, porque el dinero que yo meto, dinero que me dan acciones. Yo metí 1,847,000 pesos, 1,847,000 acciones. O sea, digamos que es 1 a 1. Por eso es, bueno, para mí se me hace mucho más sencillo de esa manera, ¿no? Digo, simplemente es un comentario. Entonces, pero se pueden poner de los valores que ustedes quieran. Entonces, bueno, esas acciones se pueden vender y van a ser de libre circulación. Ahora, ya en relación con el tema de cómo va a funcionar la empresa. La empresa tiene un órgano máximo que se llama Asamblea de Accionistas. Esta Asamblea de Accionistas, pues como su nombre lo indica, es donde se van a juntar todas las personas que tienen acciones de esta empresa, ¿no? ¿Para qué? Para tomar las decisiones para la empresa, para dónde vamos, qué vamos a caminar, cómo le hacemos. Entonces, eso va a decidir la Asamblea de Accionistas. La Asamblea de Accionistas como tal, como es ese órgano, tiene a su vez asignado, o ellos mismos designan a un brazo ejecutor que se llama administrador único o consejo de administración. Puede ser uno o el otro, el que nosotros queramos. El administrador único, como su nombre lo indica, es una sola persona la que se va a encargar de administrar la empresa, ¿no? Llevar la empresa a buenos términos, y es la que va a tener los poderes de la empresa, el poder de actos de administración, de dominio, de pleitos y cobranzas. ¿Para qué? Pues para poder abrir cuentas, registrar en el SAT, vender, comprar, registrar, lo que sea, ¿no? Entonces, la Asamblea de Accionistas va a decidir. Puede decidir que sea una sola persona a la que le conferimos esta administración, o puede que sean varias, ¿no? ¿Sabes qué? Pues no confío tanto en una sola persona, vamos a designar a 2, 3. El consejo de administración puede tener desde 2 personas hasta las que quieran, ¿no? Entonces, el consejo de administración, como su nombre indica, es un consejo y funciona de manera colegiada. ¿Qué significa esto? Que va a funcionar, todos somos iguales en el consejo. O sea, si habemos 10 consejeros, los 10 consejeros valemos lo mismo. Entonces, normalmente hay un presidente en el consejo, y ese presidente es el que lleva, digamos, el orden, y es el que tiene voto de calidad nada más en caso de un empate, pero vale su voto. Es decir, si llegamos a votar 5, somos 10 en el consejo y votamos 5 y 5, pues el presidente es el que va a decidir hacia dónde se inclina la balanza. Pero si votamos 7 y 3, pues entonces, pues no, o sea, aunque el presidente haya votado por los 3, pues él no decide qué se va a hacer, no deciden los 7. Entonces en el consejo valemos igual todos. E incluso en el consejo puede haber accionistas, o puede haber personas ajenas a la empresa, ¿no? Entonces aquí por eso también es importante ver quién voy a meter al consejo, para efecto de ver, porque esa persona
persona que yo meta al consejo, pues es una persona que va a tener, digamos que ese cierto poder para efecto de algunas decisiones y que a lo mejor no es socio de la empresa, ¿no? Entonces pensemos, si yo tengo un consejo de administración y somos mi socio y yo, y de repente llega un socio nuevo y me dice, oye, pero yo quiero meter a 5 personas al consejo. Yo le digo, está bien, métele a 5 personas. A final de cuentas yo soy, digamos que somos los accionistas mayoritarios nosotros. Pues sí, pero en el consejo ya son 5 contra 2. Entonces las decisiones de consejo me van a ganar ellos, porque aunque yo tenga más mayoría en la asamblea de accionistas, en el consejo valemos igual. Entonces también por eso hay que tener esos tipos de cuidado. Y también dice luego la misma Ley General de Sociedades Mercantiles que estas empresas pueden tener abajo del administrador único o del consejo de administración a un denominado gerente general, ¿no? Que va a ser la persona, digamos, operativa, pero puede o no existir. Ahí dice que sí puede o no existir. Ahora, este tipo de empresas también van a tener lo que se denomina un órgano de vigilancia, que normalmente se le llama ahí comisario. Habremos escuchado que los comisarios, pues tenemos en las sociedades, cuando voy a constituir una sociedad, pues el notario me dice, necesitamos un comisario, ¿verdad? Y a veces pensamos que es como una persona ahí del viejo oeste, ¿no? El comisario. ¿Qué hace el comisario? Pues el comisario es la figura o la persona que se va a encargar de vigilar la empresa, que se haga o que se cumpla lo que dice la ley y que el administrador pues no vaya a estar haciendo mal uso, ¿no? El comisario puede ser socio de la empresa, sí puede ser un socio de los mismos socios de la empresa. Lo que no puede ser el comisario es que no puede ser un pariente del administrador único, porque se supone que lo va a vigilar. Entonces la propia ley nos dice que no puede ser consanguíneo, es decir, que sea de su misma sangre, por así decirlo, en línea recta. O sea, no puede ser ni su papá, ni su hijo, ni su nieto, bisnieto o abuelo, sin límite de grado. Tampoco puede ser familiar colateral hasta el 4º grado, ni tampoco afines hasta el 2º grado. Entonces sí tenemos a ciertas restricciones para efectos del comisario con el parentesco con el administrador único. Pero insisto, sí puede ser un socio el comisario. Tampoco puede ser comisario los que estén inhabilitados para ejercer el comercio, ni empleados de la sociedad. Ellos no pueden ser comisarios. Bien, entonces pues eso es a grandes rasgos. Obviamente pues nos llevaríamos horas y horas platicando de este tipo de sociedades, pero creo yo que esos son los puntos más importantes de la sociedad anónima. Vamos a estar en los siguientes capítulos platicando ahora de la SRL, de la SAPI, de la SC, para que conozcan un poquito más de estas características que tiene cada una. No es que una sea mejor que otra, simplemente son diferentes. Entonces, pero creo que es importante porque me toca muchas veces ver personas que piensan que de hecho todo lo que platicamos o acabamos de platicar ahorita no tiene nada que ver con el tema fiscal, nada que ver con el tema fiscal. Todo esto que vimos ahorita es términos, digamos, corporativos, societarios, que son previo a llegar al trámite del régimen fiscal, ¿no? Entonces, por eso es importante que conozcamos esto desde antes para efecto de que tomemos la mejor decisión, la decisión más acertada. Obviamente esto jamás va a sustituir a la asesoría de un abogado corporativista que se encargue de hacer el acta, que se encargue de analizar los términos, de analizar los acuerdos que van a tomar entre los socios. Pero creo yo que con esto nos damos una luz importante y vamos a conocer las características o diferencias entre unas y otras, pues para ver cuál me conviene más, ¿no? Porque es muy diferente una empresa que va a levantar capital a una que es más familiar, a una que va a incluso abrirse a mercados internacionales. Entonces, por eso es importante que conozcamos todas. Obviamente es de manera muy general, pero yo creo que con esto nos ayuda un poquito pues sí, a conocer las generalidades de la redundancia de cada una de ellas y que pues así podamos tomar una mejor decisión. Entonces, eso es todo por el capítulo de hoy. Les agradezco mucho que nos sigan escuchando. Que pasen todos un muy buen día.